Caletense Noticias. Twitter, @elcaletense. App de la radio, El Caletense Radio. Te escuchamos todo el otoño 2026. Aquí. El Caletense Radio. Bien, 17 minutos, ya pasaron de la 1 de la tarde. Avanzamos en Info Radio, en El Caletense, con más entrevistas. Entiendo ya que el equipo de producción me confirma que está en línea el diputado Carlos Godoy, Unión por la Patria, para hablar sobre los temas que tienen que ver con la actualidad por estos días en Santa Cruz y lógicamente también la actualidad política. Carlos, desde Info Radio, Roberto Méndez y Roberto Muro, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, el equipo de trabajo, la audiencia, todo bien por acá. Gracias por atender, Carlos. Varios temas, pero por lo pronto un tema o una noticia que tiene una repercusión importante en los últimos días en Santa Cruz, que es, entiendo que es un proyecto que estás trabajando en la legislatura para que, achicar los costos políticos del Estado en un momento de crisis económica en Santa Cruz. ¿Es así, Carlos? Contame. Sí. Este proyecto presentado la semana pasada tomó estado parlamentario el día jueves y viene también a tener un contrapunto con la visión del gobierno provincial, con este borrador que en principio se filtró en el mes de febrero, donde se hablaba prácticamente de ir en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores, años históricos de lucha del sector justamente de activos. Obviamente esto después se transformó en un proyecto de ley que en 2 sesiones quiso tomar el Estado parlamentario por la resistencia social a través de movilizaciones y demás, y además de la mentira, porque este borrador se había presentado, habían dicho que no era autoría de ningún diputado porque no tenía ninguna firma y que no era la intención del Ejecutivo Provincial. Después terminó siendo firmado por el diputado Jara y enviado como proyecto de ley, y resulta que sí, estaba discutido por el oficialismo y por el gobierno provincial, y que ahí se nombraba y prácticamente la pauta salarial era 0, que no iba a haber aumento salarial hasta que ellos digan de dónde podían llegar a conseguir dinero, teniendo además presente que se había aprobado un presupuesto con uno de los puntos que fue lo más polémico en ese momento, que fue un endeudamiento y facultades delegadas, y que algunos diputados terminaron acompañando porque le habían dicho que iba a ser para reivindicación salarial para este tiempo. Esto no surgió. Entonces decimos, el Frente Sindical, los trabajadores dijeron claramente que no quieren saber nada con una emergencia económica y que los gastos vayan por otro lado. Por eso termino presentando este proyecto de ley que apunta en primera instancia a reducir el 30% del salario para el sector político. Estamos hablando de gobernador, vicegobernador, diputados, ministros, secretarios de Estado, primera y segunda línea. También solicitar la adhesión a los municipios de la provincia de Santa Cruz. Pero no solamente eso, sino estamos hablando de también prever estos gastos superfluos que considero que no son prioritarios en el día de hoy, como es movilidad, viáticos. Recordemos que tenemos más de 1.100 funcionarios designados en toda la provincia, que muchos de ellos prestan servicio en la localidad de Río Gallegos, después se vuelven a sus localidades con vehículo oficial, hasta que la paga el Estado provincial, con viáticos, gasto responsable. Y por otro lado, la aprobación en el último presupuesto de lo que es prensa y propaganda, lo que es también pagar periodistas sumas siderales. Me parece que hoy la prioridad pasa por otro lado, por eso decimos hoy no es esa la necesidad que nosotros estamos teniendo, y lo que se puede llegar a reducir o a ahorrar en este tiempo, que vaya a un fondo exclusivo que sea parte de la discusión salarial que tan necesaria lo necesitamos en esta ocasión. Carlos. Y no dejo de lado... Sí. Te pregunto, porque lógicamente en esta cuestión de crisis que tiene Santa Cruz, nada es simbólico, pero digo, este 30% que vos estás proponiendo de recorte en todo lo que tiene que ver con los costos políticos del Estado, te lo pregunto de total ignorancia, ¿es significativo lo que se puede ahorrar?
o es un gesto de acompañar este proceso difícil que está pasando el resto de la sociedad santacruceña? No, a ver, es un gesto, indudablemente lo que se necesita para dar una reivindicación que alcance a todas las necesidades que tiene la administración pública. Digamos, se necesita mucho más dinero, pero además también lo que estamos pidiendo es que el gobierno provincial, que el Ejecutivo provincial agudice el ingenio en un montón de gastos que estamos viendo permanentemente. Recordemos que dentro de este proyecto también se habla de derogar la SAU, la Sociedad Anónima Unipersonal, que es un esquema que está realizando contratos en diferentes localidades, que cuando uno pide información se cubre en la confidencialidad de un esquema privado, pero cuando necesitan invertir o gastar dinero, lo sacan del Estado provincial, como fue en la adquisición del ex predio de Astran Construcciones. Bueno, hacen negocio como en el Calafate con parques nacionales y que le están debiendo los sueldos a casi 20 trabajadores. Bueno, en Gregores están con contratos avícolas y en un matadero municipal que prácticamente el gasto lo hace el Estado municipal, pero la ganancia se la lleva este esquema de sociedad anónima unipersonal. Entonces, cuando empezás a ver que hay un desorden dentro de la administración provincial, ahí te das cuenta que podés encontrar diferentes puntos para ahorrar. Decir, bueno, hay una crisis económica, que esa crisis económica tiene consecuencias de algún lado, tiene que ver con las políticas a nivel nacional de Milei, pero también con el acompañamiento de senadores como Calandria, Gadano, o diputados como Garrido, Jairo, en su momento Reyes, que estaba como diputada nacional, que acompañaron Ley Bases, el RIGI, todas leyes que no beneficiaron para nada a la provincia de Santa Cruz. Eso nos trajo una crisis, y esa crisis obviamente que está golpeando fuertemente la administración pública provincial, que son decisiones que tomó el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Entonces también son protagonistas de este momento que nosotros estamos viviendo. Entonces yo le doy una alternativa, le brindo una alternativa, pero también tiene que mostrar gestos reales, porque por ahí vamos a recordar que cuando asumió Vidal hacía un video y mostraba fotos de móviles que decía que lo iba a vender para hacer escuela, y no solamente que no los vendió, sino que compró más móviles. Hoy, por ejemplo, un funcionario de la localidad de Río Turbio lo tiene estacionado fuera de su domicilio sin hacer nada productivo. Sí. Entonces, así como esto, podés ver miles de casos en toda la provincia de Santa Cruz. Sí, todos los coordinadores prácticamente tienen un móvil propio, propio no, que le dio el gobernador, móvil de la provincia, y con eso, bueno, viajan constantemente de cada una de sus localidades hasta la capital de la provincia, ¿no? Godoy, le consulto, Roberto Méndez saluda, ¿cómo le va? ¿De qué importe estamos hablando que se va a achicar un diputado, por ejemplo? Usted dice un 30% en un diputado, pero bueno, algo que podría extenderse hacia toda la provincia, y usted marcaba también por ahí bajarlo a los municipios. ¿Hay algún número de ahorro que estamos hablando? Sí, a ver, en cada funcionario, cada diputado de primera, segunda línea, estamos hablando casi 1 millón de pesos, algunos más, según la antigüedad y demás. Sí. Obviamente esto también tenés presente que si hablamos de toda la provincia, estamos hablando casi más de 1000 funcionarios que están siendo designados. Entonces ahí ya tenés un ahorro importante. Estamos hablando de que el presupuesto en comunicación, presa y propaganda solamente en la Cámara de Diputados son 840 millones de pesos. En el Ejecutivo Provincial estamos hablando de 17.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 17.000 millones de pesos. ¿Cuántos cargos políticos había en la gestión anterior? ¿No había cerca de 3.000? En la gestión anterior la verdad que no lo tengo presente, cuánto habrán sido, pero sí. la actualidad es esta. ¿Esos 17.000 millones del Ejecutivo de qué son? No te entendí. Es para comunicación. Para comunicación. ¿Eso mensual? Esto es anual. Anual. Eso es lo que se aprobó en el último presupuesto. Uh-huh. ¿Qué le han dicho sus pares? ¿Qué le han dicho sus pares con respecto a este proyecto? No, bueno, a ver, yo soy consciente de que no es
simpático este tipo de proyectos, que bueno, a ver, yo hablo de mi caso personal. Sí. Yo seguramente voy a tomar una decisión porque considero, me pasaba cuando era concejal, ahora que soy diputado, nunca tuve un padrino político, ni nadie que me dé un presupuesto extra para que yo haga política, haga actividades sociales y demás, siempre lo hice de mi sueldo. Lo estoy haciendo hoy actualmente y seguramente que si se aprueba este proyecto, después, bueno, no tendré tanto margen para hacerlo desde mi sueldo, sino que el ahorro lo estoy llevando exclusivamente para este gesto importante que considero que todos podríamos hacerlo tranquilamente. Entonces, hay algunos que están de acuerdo, otros que no tanto, porque, bueno, tienen planificado su vida. Entonces, bueno, me parece fundamentalmente a la hora de dar esta discusión, que nosotros también, digamos, a ver si estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo ante la sociedad. Y además, algo concreto, porque recordemos que se instaló algo desde la campaña de Milei, que hablaba en contra de la casta, que hablaba de los privilegios de la casta, pero resulta que ellos llegaron a gobernar la nación, la Argentina, pero ahora se sirven del Estado, se sirven de los beneficios, como ellos decían, de la casta. Entonces me parece que tenemos que empezar a diferenciar los políticos que realmente quieren hacer un esfuerzo a los que solamente lo hacen desde lo discursivo. Entonces, bueno, va a ser una discusión que se va a dar a través de la próxima comisión y vamos a ver cuál es la postura de cada uno. Sí, a grandes rasgos, por lo que yo lo estaba siguiendo, Carlos, te estaba siguiendo, te puedo tutear, ¿no? Sí. Digo, más o menos el ahorro sería un año 40.000 millones de pesos, o sea que es un dinero, digo, más o menos por lo que vos contaste, hice número hoy rápidamente, es un ahorro de por lo menos esa cantidad de plata, que no es un número menor. ¿Puede ser? No, bueno, si nosotros empezamos a hacer, sacar la punta del lápiz y empezar a hacer números, me parece que también es un gesto importante que podría llegar a dar el Ejecutivo Provincial hacia la sociedad. Bueno, hay esquemas que me parece que la información tiene que fluir de otra manera. No sabemos qué es lo que pasó con el Fondo Unirse. Recordemos que ya hace casi un año que se anunciaron obras en toda la provincia. Voy al caso concreto de Río Turbio, que anunciaron un ingreso de casi 15.000 millones y también la construcción de un gimnasio. Tenemos también la promesa de servicios. Tenemos acá la planta de asfalto que sigue juntando tierra y que no movieron nada, que esto fue un par de días antes de las elecciones. Entonces, todo ese dinero no sabemos si lo pusieron en plazo fijo, si está generando ganancias, si la gastaron en otras cosas. Pero acá no se sabe de la planificación, si hay algún tipo de licitación o si le invirtieron en otra obra que ellos la consideran prioritaria. Entonces me parece fundamentalmente que se empiecen a aclarar los números antes de pensar en una emergencia económica. Sí, del Fondo de Unirse son varios los diputados que por lo menos públicamente le están pidiendo al gobierno de la provincia, al Ejecutivo puntualmente, que informe a ver qué pasó con esos fondos, ¿no? Totalmente, no se sabe nada. Recordemos, ustedes pueden traer a colación el acto importante que se hizo en un gimnasio de Río Gallego el 1 de mayo. Sí, claro. Sí, para Caleta era la obra de una segunda estación de residuos locales, que bueno, no hay nada de eso, ni siquiera una licitación. Y ya pasó un tiempo largo, ¿no?, de ese anuncio. Y va a ser un año, Claro. ahora el 1 de mayo. más. Sí, dentro de algunos días. Sí, entonces bueno, nosotros también tenemos esas obras que ninguna se licitó, solamente vinieron a ver cuando habla del gimnasio en qué lugar podría llegar a estar asentado, pero no hay ningún tipo de avance para nada. Entonces, obviamente eso implica que ojalá que el dinero siga estando en el erario provincial y si tomaron la decisión de que vaya en un plazo fijo, que no vaya perdiendo contra la inflación. Entonces, cuando hablamos que falta que sean ordenados, que haya una administración ordenada y transparente, hacia eso apuntamos. Pero por otro lado, estamos totalmente en desacuerdo cuando dice que la oposición pone palo en la rueda, por eso brindamos esta herramienta, esta alternativa, que ojalá todos estén sí, bueno, hubo declaración hace poco de Vidal en un medio de Buenos Aires, bastante polémica la declaración del gobernador, pero bueno, dijo que el kirchnerismo
le pone trabas a su gobierno. A mí me llama la atención, ¿no? Porque, bueno, en este último tiempo incluso muchos funcionarios vinculados al peronismo, al kirchnerismo, han sido nombrados en esta gestión y otros, bueno, ya formaron parte de la primera hora del gobierno de Vidal. La verdad que no se entiende qué dice el gobernador cuando dice... ¿Vos lo entendés? A ver, no se entiende, pero además vayamos a la realidad. La última sesión, 2 diputados se alejaron del bloque oficialista. Sí, Martínez y Piro Boffi. Y por otro lado también las declaraciones en sesión del vicepresidente primero, Javier Jara, hablando del hambre. Bueno, parecía que ahora se da cuenta de que hay hambre, que hay necesidades en la provincia de Santa Cruz. Entonces, la gente se está cagando de hambre, dijo, ¿no? Esa palabra utilizó. Entonces se están empezando a diferenciar del discurso y de las acciones del Ejecutivo Provincial o del mismo Vidal. Me parece que cada uno de a poco está viendo, lo digo de esta manera permanentemente, para mí el gobierno provincial tiene el bolito picado, y ojalá que tenga esas mesas de concertación donde se habló en la sesión, en la última sesión, donde podamos estar todos y nosotros seguir aportando, seguir sumando, que es lo que hicimos en el primer momento cuando aprobamos diferentes emergencias, pero en cierto sentido tampoco vimos que esas emergencias que nosotros aprobamos, como la climática, la administrativa y demás, hayan llegado a la gente, sino que lo único que hizo fue obviar paso administrativo y de claridad a la hora de después de brindar información a la Cámara de Diputados, que nosotros primordialmente el trabajo que tenemos que hacer. Godoy, su gestión como concejal, ¿quedaron obras inconclusas en Río Turbio que usted haya reclamado al gobierno anterior o son todas de este gobierno? No, a ver, yo como concejal siempre me distinguí pensando, entendiendo de que yo soy representante del vecino, por más que siempre estuve dentro del peronismo o de Unión por la Patria, o bueno, siempre fue mutando el nombre, pero peronista en fin, siempre reclamé muy fuerte cada una de las cosas que necesitábamos nosotros para la sociedad. Sin ir más lejos, me voy a mi última gestión como concejal. Cuando nos tocó la pandemia, nosotros teníamos un fondo que era exclusivamente para un tomógrafo. No se había comprado ese tomógrafo, llega la pandemia y no teníamos insumos en los hospitales, entonces se tomó la decisión, porque debía ser de esa manera, a través de una sesión extraordinaria, de que esos fondos vayan directamente al hospital. Después, bueno, fui a reclamar de que haya devolución sobre este presupuesto que se había asignado y que nosotros terminamos salvándolo desde el municipio de Río Turbio. Discusiones muy fuertes con los ministros en su momento, y bueno, siempre fui al frente, siempre tuve un objetivo a la hora de plantear cuáles son nuestras prioridades. Nosotros tenemos hoy una carta de presentación que a mí me da vergüenza decirlo, pero es parte de la realidad. Nosotros tenemos ingresando a Río Turbio un basural, que es nuestra carta de presentación, y hoy un basural se tiene que trabajar en conjunto con el municipio del 28 de noviembre. Se quiso hacer en la sesión anterior cuando yo era concejal, pero faltó una pata importante que fue la del intendente 28, que era Fernando Español. Bueno, ahora se está tratando de coordinar los municipios y con la provincia de Santa Cruz este tipo de obras. Entonces, uno reclama siempre estando dentro, alineado con el oficialismo o siendo oposición. Y eso es lo que marca mi impronta como representante de los rioturbienses. Carlos Godoy, diputado acá en Diálogo con Informe. Te agradecemos, Carlos, el contacto. Seguramente en cualquier momento, porque quedan muchos temas pendientes para seguir hablando, pero bueno, creo que hemos abordado por lo menos lo central que tiene que ver con tu presentación en la legislatura y la cuestión política por estas horas que se está viviendo en la provincia de Santa Cruz. Te agradecemos el contacto. Un abrazo grande. Godoy. Muchas gracias por el espacio. En el otoño 2026 transmite El Caletense Radio.